Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Hola, profe, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y usted? Con muchísimo calor, un calor insoportable. Llegamos a 41 grados el día de hoy, así que ya se imaginarán. Y aquí que está lloviendo. De verdad, qué envidia. No, aquí no llueve. De verdad, este año, aquí llueve en invierno, no llueve no llueve en verano, es como que las lluvias normales de allá de México, llueve en invierno. Y este invierno que pasó, llovió 2 días. 2 días en todo el año. 2 días de lluvia. Así que, pues sí, la verdad sí, precisamente por eso hay como una sequía bárbara acá en California. Y ahorita el calor está sabroso. Estoy acostumbrado al calor, claro, porque antes de vivir aquí en Long Beach, yo vivía en Mérida, en Yucatán, allá en México. Y allá viví 7 años aproximadamente. Así que al calorcito ya estoy acostumbrado y me gusta bastante el calor, sobre todo el calor playero. Nada más que aquí es raro, no es como una playa. O sea, a pesar de que la playa me queda manejando a 5 minutos, no son como las playas de México, la verdad, no hay como las playas mexicanas. Allá en Yucatán, yo recuerdo, en Mérida, pues yo vivía a media hora de la playa. Y aunque hiciera un calor, siempre el agua pues era rica, ¿no? Incluso hasta en invierno la playa, tú ibas a la playa y pues hacía calorcito y era muy rico. Aquí en invierno hace muchísimo frío y ahorita que es verano y que está haciendo mucho calor, aún así vas a la playa y es fría el agua. No es un agua sabrosa para poder, digamos, estarte ahí, estar nadando, ¿no? Pero pues bueno, aún así hay gente loca que se mete a nadar, supongo, y pues les gusta. Pues bien, pues vamos a comenzar la clase, muchachos. Ya les cargué en la mañana, les cargué los videos que les debía, los correspondientes a esta semana, y también les cargué un problemario. Este problemario lo vamos a estar trabajando durante las siguientes sesiones, no nada más va a ser la sesión de hoy. Incluye un poquito de todo, de los problemas que hemos estado, o los temas que vamos a estar viendo durante esta semana, en donde uno de los temas que se vio desde la semana jueves, se supone que ustedes ya debieron haber visto este video, es sobre expresiones algebraicas. Bien, vamos a ahorita nada más hacer énfasis o vamos a recordar cuál es la diferencia entre una expresión y una ecuación. Bien, a ver, permítanme tantito, están tocando. Mientras vayan descargando el problemario, los que todavía no lo tienen descargado, por favor.
Ok, disculpen. Déjenme compartir pantalla para que podamos comenzar. Muy bien. Ok. Entonces, estábamos comentando que es importante que nosotros definamos o diferenciemos entre una expresión y una ecuación. Por ejemplo, si yo escribo, a ver, lo voy a poner aquí de este lado. Aquí lo voy a poner. Si yo escribo, por ejemplo, 5 más 4, ¿esto es una ecuación o es una expresión? ¿Ustedes qué piensan? ¿Una qué, perdón? Expresión. Una expresión. Es una expresión. 5 más 4, nosotros sabemos que 5 más 4 pues es 9. ¿Tan solo el número 9 es una expresión o es una ecuación? Expresión, ¿no? También sigue siendo expresión, exactamente. Bien. Esta es una expresión, esta es otra expresión, que ambas expresiones me están expresando lo mismo. Entonces, cuando yo veo que una expresión dice lo mismo que otra, pues yo puedo igualar estas expresiones. 5 más 4 es igual a 9. Y cuando igualo esas expresiones, ahora sí yo tengo una ecuación. ¿Se escribe con S? No, ¿verdad? Con C. Ya se me está olvidando el español, no puede ser. Ándale, sí se ve bien. Ecuación. Sí, ¿verdad? Con C. Ay, qué vergüenza. Ok. ¿A qué les suena equa? ¿A una igualdad? Igual. Equal. Igual. A una igualdad. Ecuación. De ahí vienen las ecuaciones y las inecuaciones o inigualdades. Cuando nosotros ya estamos igualando dos expresiones, utilizamos este símbolo que me está diciendo, esta expresión y esta expresión en sí mismas son iguales, me están expresando, me están diciendo lo mismo. Por lo tanto, ya utilizo un símbolo de igual. Y ese símbolo de igual me va a constituir una ecuación. Entonces, una ecuación va a ser la igualdad de dos expresiones. Y para poder escribir esa ecuación, necesito utilizar ese símbolo de igual. Más adelante vamos a ver que también existen inecuaciones o inigualdades, como las llamamos en español, que me van a expresar ya sea una similitud entre dos ecuaciones, pero que no necesariamente sean una igualdad entre esas dos expresiones. Bien, adelantando un poco, tenemos el menor que, mayor que, menor igual que y mayor o igual que. Cuando yo utilizo estos símbolos, también estoy utilizando símbolos que me van a estar representando o me están simbolizando una ecuación, pero esas ecuaciones, como ya no me están dando una igualdad, en lugar de llamarlas ecuaciones, les llamamos inecuaciones o inigualdades. Bien. En los ejercicios del problemario número 9 tenemos en el 1, por ejemplo, 32x menos 10 que multiplica todo entre brackets 2 menos x más 1 más 3 por x más 1. Lo que tengo aquí es una ecuación o es una expresión. 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 Es una expresión porque no la estoy igualando a ninguna otra expresión. Simplemente por sí sola, pues va a ser una expresión. Bien. Ahora, dentro de esta expresión, yo estoy representando, ya viene con letras. Al utilizar letras, pues ya no son expresiones como lo que vimos aquí ahorita. Estos dos de aquí son expresiones, pero como son expresiones con números naturales y conocemos los valores de cada uno de esos números, entonces decimos que estas son expresiones aritméticas. Bien, expresiones aritméticas. 5 más 4, 3 por 2, 12 entre 4, todas esas son expresiones aritméticas. En el momento en el que nosotros ya le empezamos a introducir, esas letras simplemente van a ser símbolos que van a estar representando una cantidad desconocida. Bien, es una cantidad que nosotros sabemos que pudiera existir, pero como todavía no sabemos el valor de esa expresión o de ese símbolo, a este símbolo le vamos a llamar variable.
¿Y qué va a ser una variable? Una variable va a ser un simple símbolo que representa una cantidad. Una cantidad desconocida. Por ejemplo, les voy a decir, me regalaron unas flores el fin de semana y me las regalaron en un florero cilíndrico. ¿Cuál es el volumen de ese florero? X. Pues podría ser X. ¿Y cómo calculo el volumen de un cilindro? El área de la base por la altura. El área de la base por la altura. ¿Y cuál es el área de la base de un cilindro? Un círculo. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado por la altura. Sí, es un círculo. Y el área de ese círculo es pi por radio al cuadrado por la altura. Exactamente. Ahora, sabemos que ese florero que me regalaron, esas flores que me regalaron, tienen un radio. Y sabemos que tiene una altura. ¿Cuánto mide el radio? Díganme. X. ¿O quiere que un número así? Sí, yo lo estoy viendo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Quién sabe? ¿Podrían decirme un número? No. No. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo han visto. ¿Podrían decirme cuál es la altura de ese cilindro, de ese florero cilíndrico? Tampoco, porque no lo han visto. Entonces, ¿cómo están seguros de que así se calcula el volumen de un cilindro? Bueno, por deducción matemática, que al final del semestre nosotros vamos a ver por qué el volumen de un cilindro se calcula con esta fórmula. Pues yo no sé cuánto valga el radio, podríamos medirlo, pero en el momento que ya sepamos cuánto valga el radio, pues simplemente borramos este simbolito de la R y ponemos su valor. No sabemos cuál sea la altura, pero en el momento que sepamos cuánto sepa, pues ya podemos sustituirlo. Sabemos que ese cilindro tiene una altura, existe esa altura, pero no sabemos cuánto mide. Entonces, como no sabemos cuánto mide, simplemente elegimos un símbolo, que nosotros, como hablamos español, pues utilizamos las letras del abecedario para simbolizar estas variables. La B mayúscula para hacer volumen, la R minúscula por ser un radio y la H minúscula para simbolizar la altura. ¿Y esta letra, pi, es una variable? Una constante. No, pi nunca va a ser una variable. A pesar de que es un símbolo, pi no es una variable porque es un símbolo cuyo valor sí sabemos. ¿Cuál es el valor de pi? 3.15. 1592. Y es un número irracional que nunca termina sus cifras decimales. Pero para no estar escribiendo cada vez que querramos utilizar ese número, pues simplemente hemos elegido esta letra griega, pi, para simbolizar esa cantidad. ¿Varía esa cantidad? No. ¿Varía? No, no varía. Entonces, como no varía, entonces no es una variable. Si varía, entonces es una variable, porque este radio puede variar, esta altura puede variar. Esas son las variables. Y en lugar de utilizar símbolos, perdón, letras, pudimos haber utilizado símbolos. Pudimos haber utilizado un corazón, pudimos haber utilizado una estrella, podemos haber utilizado el símbolo que nosotros querramos para simbolizar una cantidad desconocida, que a lo mejor tiene un valor fijo, a lo mejor tiene un valor cambiante, pero es un valor que no conocemos y para eso utilizamos las variables en matemáticas, para simplemente acomodarlas en fórmulas, si así lo quieren ver, o en ecuaciones, o en este caso, en expresiones, para simbolizar una cantidad. Ahora sí, lo que sí podemos hacer es sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con estas variables. Y para poder hacerlo, entonces, ya no tenemos expresiones aritméticas, sino ahora son expresiones algebraicas.
¿Qué van a hacer las expresiones algebraicas? Van a ser simplemente expresiones, pero que ya tengamos utilizando variables. Y a eso se dedica el álgebra. El álgebra se dedica a simplificar expresiones algebraicas, es decir, expresiones que tengan variables. Esa es una definición muy callejera, muy dominguera del álgebra. ¿Para qué es el álgebra? ¿De qué te sirve el álgebra? Bueno, pues el álgebra te va a servir para que tú puedas simplificar expresiones algebraicas. ¿Y qué son las expresiones algebraicas? Expresiones que tienen variables. Bien. A veces en el álgebra es necesario utilizar estos signos de agrupación. Los paréntesis, los corchetes, los brackets, las llaves. A veces incluso hay otro que se llama oreja de vampiro, que es algo así. Para poder agrupar, como su nombre los dice, símbolos de agrupación, para poder agrupar cantidades y separarlas del resto. No sería lo mismo escribir este menos x más 1 a que si no existiera ese corchete. Si yo lo escribo así, como menos x más 1, va a ser una cantidad diferente. Vamos a elegir un valor para x. Vamos a suponer si esta x que tenemos aquí, valiera, por ejemplo, 5. Si x valiera 5, ¿cuál sería el resultado de esta expresión? Pues 5 más 1 son 6, menos ese número, pues sería menos 6. Pero en esta expresión, si x valiera 5, entonces sería menos 5. Súmale 1, pues entonces el resultado sería menos 4. Y cambia, por eso es importante que nosotros utilicemos esos signos de agrupación. Para poder simplificar expresiones algebraicas, pues va a ser necesario que nosotros rompamos primero con esos signos de agrupación. A veces es muy fácil. Si nosotros conociéramos, por ejemplo, aquí el valor de esta x, se lo sumamos con este 1 y al resultado simplemente le cambiamos el signo por uno negativo. Pero como no sabemos cuál es el valor de esa x, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es romper con esos signos. Bien, hay diferentes propiedades, la propiedad asociativa, la conmutativa, la distributiva, que me van a poder permitir simplificar estas expresiones algebraicas y romper esos paréntesis. Vamos a enfocarnos primero a esta última expresión. Yo tengo 3 paréntesis x más 1. Eso me está diciendo que cuando yo tenga esta variable que está multiplicando a toda esta cantidad, da lo mismo si yo primero hago esta suma, de ser posible, y después la multiplico por 3, a que si primero yo distribuyo ese 3, es decir, lo multiplico por la x y después lo multiplico por el otro término. Me va a dar exactamente el mismo resultado. Vamos a ver si esto es cierto. Si x valiera 5, otra vez, esto sería 3 por 5 más 1. Bueno, 5 más 1 son 6 y 3 por 6 son 18. Pero ¿qué sucedería si yo distribuyo? Entonces sería 3 por 5, es decir, 3 por esta x, y después ese 3 por este 1. Entonces eso sería más 3 por ese 1. 3 por 5 son 15, más 3 por 1 son 3. 15 más 3 son 18. Pues resulta que sí puedo entonces distribuir ese 3 en una multiplicación, multiplicando a cada uno de los integrantes que está dentro del paréntesis. Así es como vamos a simplificar esta parte. Esta parte luego entonces hace que yo tenga 3 por x, pues yo voy a tener 3x, porque tengo 3 por un número es 3 veces ese número. Entonces 3 por x pues simplemente va a ser 3x. Y ahora 3 por 1 pues simplemente va a ser más 3. Y este símbolo de más que tengo aquí lo puedo llevar para acá porque a final de cuentas estoy sumando toda esta chiquita que tengo aquí. Y esas llaves que tengo aquí las vamos a bajar y las colocamos aquí. Bien. Ahora vamos a romper. ¿Qué significa este símbolo negativo que tengo aquí? Es una resta. Réstale todo este valor. Bueno, si yo tuviera este número x y conociera su valor y le sumo un número 1, pues x más 1 me daría un número. Y después si lo multiplico por un menos 1 que está aquí escondido, que no lo escribo, pues entonces eso hace que lo que tenga dentro del paréntesis cambie de signo. Si es un resultado positivo, pues este símbolo negativo va a hacer que este número sea negativo, el resultado de ese número. Si es el resultado de estas sumas, es un número negativo por este negativo, entonces lo va a convertir en positivo. Bueno, entonces eso significa que este menos 1
también lo puedo distribuir aquí adentro. Menos por X y menos por este 1. Entonces, menos por X va a ser menos X y luego menos por 1 va a ser menos 1. Ahora, este 2 que tengo aquí, simplemente lo puedo bajar y cierro ese corchete. Este 10 que está aquí va a ser lo mismo, va a ser 10 multiplicado por todo lo que tenga yo aquí adentro. Pero antes de multiplicarlo, yo voy a tener que hacer una simplificación aquí adentro. Por lo tanto, lo voy a dejar expresado ahorita así. Entonces, bajo ese 32x y bajo ese menos 10. Y ahorita vamos a enfocarnos a resolver lo que tenemos aquí adentro. Bien, vamos a simplificarlos. Vamos a tomar aquellos números que no tengan variables. Está el 2, está el 1 o el menos 1 y el más 3. Como son términos que no tienen variables, podemos decir que esos son términos independientes. Y al ser términos independientes, entonces los podemos resolver o los podemos agrupar como si fueran operaciones aritméticas. Menos 1 es 1, más 3, 4. Ok, bueno, ya resolví esa parte. Más 4, cierro el corchete. Ahora, aquellos que sí tienen una variable. Tengo aquí menos x más 3x. Aquí vamos a decirlo, en lugar de decirlo en singular, lo vamos a decir en plural. Aquí yo tengo 3x's. Y aquí yo tengo menos una x. Si yo tengo 3x's y le quito una x, ¿con cuántas x me quedo? 2. Con 2. Si lo decimos en plural, tiene mucho más sentido a veces. Entonces, 2x's. Y ya simplifiqué todo aquello que tenía aquí adentro. Bajo lo demás, bajo ese menos 10 y ese 32x. Ahora sí, lo que tengo dentro de estas llaves ya no se puede simplificar. Yo no puedo sumar 2x's con un 4 que no tiene x, porque no son términos semejantes. Luego, entonces, lo que sí puedo hacer es que este menos 10 lo puedo distribuir con los términos que yo tengo aquí adentro del paréntesis. Dense cuenta que aquí yo tengo nada más dos términos. Tengo el 2x y el 4. Menos 10 por 2x. Vamos a escribir primero 32x. Menos 10 por 2x, pues es menos 10 por 2. Es menos 20 por esa x que yo tengo aquí. Y luego menos 10 por ese 4 positivo, pues va a ser menos 40. Ya rompí con todos esos brackets, con todos esos paréntesis que tenía. ¿Puedo simplificar esta expresión? 32x's menos 20x's. ¿Cuántas x's me quedan? 12. 12x menos 40. Y ya, no puedo simplificar más. Ya no tengo más términos que sean semejantes. Claro que los que ya sepan un poco más de álgebra pueden decir, bueno, es que de ahí todavía podemos factorizar un 2 o podemos factorizar un 4 incluso. Pero en álgebra simple así queda. Esa es la forma más simple de expresar esta, valga la redundancia, la expresión. 12x menos 40. Bien. Ahora, de esa misma manera vamos a resolver este siguiente ejercicio. Ahora sí ya vamos a ir un poquito más rápido. Primero hay que resolver aquello que sí podamos romper. Veamos, incluso hasta lo vamos a poner en colores. A ver, tenemos este paréntesis. Y luego fuera de ese paréntesis tenemos este corchete. Y luego tenemos estas llaves. Entonces, en ese orden vamos a resolver. Primero hay que resolver de adentro hacia afuera para que se nos haga más fácil. De adentro hacia afuera, entonces vamos a resolver esta parte que tenemos aquí. Esta parte que está siendo afectada por este símbolo negativo. ¿Qué hace ese símbolo negativo? ¿Qué onda? Todo lleno de comida. ¿Cómo? Multiplica. Multiplica lo que está adentro. ¿Y qué le hace a lo que está adentro? Cambia el signo. Le cambia el signo. Entonces esto queda menos por x, menos x, y menos por menos 2x, 2y, perdón, más 2y. Y ya rompimos con ese paréntesis.
Bien. Ahora vámonos con la parte roja. Y sería esto de aquí. ¿Tenemos términos semejantes ahí adentro? Sí. ¿Quién es? 4x con menos x y 2y con más x. Estas X y las Y por separado. Exactamente. Entonces, si yo tengo 4X y le quito una, ¿con cuántas me quedo? 3x. 3X. Y luego 2Ys y le sumo 3Ys, ¿cuántas Ys tengo? 5. 5Ys. Y lo demás se queda igual. Ahora sí, vámonos con este otro último. De hecho, aquí ya no es necesario utilizar esas llaves, simplemente 5Y. Ya rompimos con ellas, ya no son necesarias. Ahora vamos a resolver esto que tenemos aquí. Bien, ¿tenemos términos semejantes? Sí. Tenemos las X, y por otro lado tenemos las Ys. Ys y Ys. ¿Cuántas X en total tengo? 6. 3 más 3 son 6X. ¿Y cuántas Ys tengo? 1. Nada más una. Y luego más 2, y aquí tengo 2X menos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es mi error ahí? Que el menos está afectando a todos los que estaban dentro del corchete. No, a Ya ver, ve, A todos los que estaban dentro de esas llaves. Vean aquí, este símbolo más que tengo aquí, realmente pues no me va a afectar nada de lo que tengo aquí adentro. Simplemente el resultado, súmaselo. Pues después de hacer esta suma, nos quedaron esos valores. Pero aquí yo no puedo simplemente romper estas llaves porque este símbolo negativo me está diciendo todo lo que tengas aquí adentro, ahora va a ser el contrario, lo negativo de eso. Entonces aquí yo todavía necesito utilizar ese juego de llaves para después aplicar este símbolo negativo a lo que tengo aquí adentro. Entonces esto va a ser 2X menos por ese 6X, menos 6X. Y menos por ese Y, pues menos Y. Este símbolo negativo ya no me afecta a este 2 positivo, porque ya está fuera de esas llaves. Entonces simplemente lo dejo como más 2. Y por último, ¿tengo términos semejantes que yo pueda agrupar? Sí. ¿Cuáles? Las y, no, las x. Las X, 2X y 6X negativas. Entonces, ¿cuántas X me quedan? Menos 4. X. Menos 4X. 4X negativas. ¿Cuántas Y's? Menos Una Y negativa. ¿Y términos independientes? Más 2. Más 2. Perrito. ¿Lo escuchan? Sí. Un perrito. Está como de ese tamaño. Y ladra mi perra. Y no puedo cerrar la ventana porque si no me asfixio. Okay. Ahí está. Entonces, ¿necesitan que hagamos el 3, el 4 y el 5 o lo pueden hacer ustedes de forma independiente? No, nosotros. Ustedes los hacen, ¿verdad? Están bastante sencillos. Ya nada más aquí el único ejemplo que sí quiero poner porque a veces se les olvida es... Siempre, creo que ya lo hice. No me acuerdo si ya lo hice con ustedes o no, y si no, pues aquí lo hacemos. Esto, aunque no lo crean, es una manzanita. Esto es otra manzanita. ¿Qué va a suceder si yo sumo una manzana con otra manzana? 2 manzanas. Pues 2 manzanas. Sin problema. Eso está fácil, ¿no? Estoy utilizando símbolos.
Ya nada más le pongo aquí, pues 2 manzanas. Manzana más manzana, pues 2 manzanas. Independientemente todas tienen que ser igualitas, tienen que pesar lo mismo, tienen que ser del mismo tamaño. Perfecto. Ahora, ¿qué es esto? Una manzana cuadrada. Una manzana cuadrada. Los ñoños ya saben, ya más o menos saben por dónde estoy yendo con este ejercicio. Si yo sumo una manzana cuadrada con otra manzana cuadrada, ¿qué me va a dar como resultado? Pues 2 manzanas cuadradas. Cuadradas, no redondas. 2 manzanas cuadradas. Ahora, ¿qué fruto es este? ¿Qué fruto es? Una manzana cúbica. Una manzana cúbica. Más otra manzana cúbica, pues me da 2 manzanas cúbicas. Ahí está. En ese mismo sentido, cuando yo sumo x con una x, pues me va a dar 2x, no x cuadradas. Estoy sumando las mismas x. X cuadrada más x cuadrada, pues tengo 2x cuadrada. X cúbica más x cúbica, pues yo tengo 2x cúbica. X más x cuadrada, pues esto me da lo mismo, x más x cuadrada. Yo no puedo sumar una manzana redonda con una manzana cuadrada y decir que en total tengo 2 manzanas, porque estoy especificando que una de ellas es una manzana normal y la otra es una manzana cuadrada. Por lo tanto, no puedo pintarlas. Muy bien, ahora sí. Vamos a hacer estas fracciones que son fracciones algebraicas. Pero antes de sumar las fracciones algebraicas, vamos a recordar una cosa que ya hicimos en aritmética. Si yo tengo 3 medios y a esos 3 medios les sumo 5 medios, entonces, ¿cuántos medios tengo en total? 8 meses. 8 medios. Hasta su nombre lo dice. Bueno, si tienes 3 de estas cosas que se llaman medios y le sumas 5 de estas cosas que también se llaman medios, entonces en total vas a tener 8 de estas cosas que se llaman medios. Ah, pues en las fracciones lo que hacemos es que si el denominador es el mismo, entonces el denominador se mantiene y nada más lo corremos. Pero esta es la explicación del por qué. Si fueran cuartos, un cuarto, súmale 3 cuartos, entonces en total, ¿cuántos cuartos tienes? Pues 4 de sus cuartos, que ya sabemos que las fracciones son divisiones y 4 entre 4, pues esto es igual a 1. Pues de esa misma manera, así como cuando tenemos que los denominadores son iguales, pues lo que vamos a hacer es que vamos a sumar estas fracciones. ¿Qué es lo que estamos viendo en el denominador de esta fracción y en el denominador de esta otra fracción? Son iguales. Son iguales. Ah, pues eso significa que yo puedo decir que el resultado va a ser una fracción cuyo denominador va a ser t más 4. ¿Cuánto vale t? Pues quién sabe lo que valga, pero pues va a ser t más 4. Y lo único que hago es que sumo este numerador con este numerador. Ah, pues t más 3 más 2t más 3. Ahora, ¿tengo aquí términos semejantes? Sí. Sí. Tengo que las t son semejantes, esta t con esta 2t, y por otro lado tengo que este 3 es independiente y este 3 también es independiente. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Una t más 2 t's, ¿cuántas t's tengo? 3 3. 3 t's. Y luego tengo 3 más 3, pues eso es 6. Y todo esto dividido entre t más 4. ¿Pudiera yo simplificar esta t con esta t?
Sí. No, ¿Por qué no? porque está en una suma. ¿Quién dije que eran nuestros peores a la Ah, hora? la suma. Las sumas y las restas. ¡Ay, malditas sumas y malditas restas! Lo complican todo, sí, pero pues ni modo, no puedo simplificarlo. Y para el que me diga, ¿pero por qué no? Si uno está arriba y otro está abajo. Bueno, dale un valor. Vamos a suponer que t valiera 2 y esta t valiera 2. Sin simplificar, esto sería 3 por 2, y vamos a hacerlo con nuestro color. 3 por 2 serían 6 más 6, pues en el denominador serían 12. Y en el denominador serían 2 más 4 serían 6. Y 12 entre 6 serían simplemente 2. Esa es la respuesta correcta. Y si nosotros simplificáramos estas 3, pues entonces me quedaría 3 más 6, serían 9 entre pues 4. Y 9 entre 4, eso es 2.25. ¿Es lo mismo 2 que 2.25? No, no puedo simplificar. Pudiera yo simplificar si eso fuera una multiplicación, pero como no es una multiplicación, entonces no puedo simplificar. Así se queda, y este es el resultado. Bien, vámonos con el siguiente. Bien, ok. Aquí lo mismo. ¿Qué ven con esos denominadores que son iguales? Por lo tanto, yo puedo simplemente correr ese denominador, x más 2. Y luego, 2x le tengo que restar 3x menos 4. Y ese es un error muy, muy, muy común. Dígame cuál es mi error. No poner 3x menos 4 entre paréntesis. Así es, como dice Alberto. ¿Por qué tengo que usar ese paréntesis? Porque ese menos que tengo aquí me está diciendo, réstale todo esto que tienes aquí, no nada más el 3x. Si nada más quisiéramos restar el 3x, entonces esto sería un símbolo positivo y aquí pondría simplemente el menos 3x. Entonces tengan mucho cuidado porque ese es un error bastante común. Y aplico lo mismo que habíamos estado haciendo en la simplificación de las expresiones algebraicas. Esto sería entonces 2x, hay que romper con ese paréntesis. Este menos entonces multiplica a ambos términos y me quedaría entonces menos por 3x, pues menos 3x. Y menos por ese menos 4, pues menos por menos es positivo. Y tengo que dividirlo entre ese x más 2 que queda ahí. Tengo términos semejantes. A 2x, quítale 3 de estas x, ¿y cuántas x te quedas? Pues te quedas con una de ellas, pero negativa. Y hasta ahí podría quedar tu resultado. Si lo marcan como su resultado final, pues está bien, es correcto. Pero a veces cuando tenemos fracciones algebraicas, no nos gusta que nuestro primer término en el numerador sea negativo. Para evitar que ese primer término en el numerador sea negativo, lo que hacemos es que factorizamos un símbolo o factorizamos un signo negativo. ¿Qué significa factorizar un signo negativo? Lo voy a escribir acá para que lo vean. Factorizar un menos del numerador. ¿Qué significa un menos? Pues simplemente significa factorizar un menos 1. Si yo factorizara, es decir, sacara como dividiendo toda esta expresión entre menos 1, ¿qué me quedaría adentro del paréntesis? Menos 1, ¿por qué me va a dar menos x? Por x. Ahora, menos 1, ¿por qué me va a dar menos 4? Más 4 más bien. Pues menos 4. A ver, vamos a verificar esto. ¿Menos por x me da menos x? Sí. ¿Menos por menos 4 me da más 4? Sí. Entonces ya factoricé un símbolo negativo, que realmente se factoriza como menos 1. Y en el denominador, pues queda exactamente lo mismo. X más 2. Pero al factorizar ese menos 1, pues ese menos 1 es exactamente lo mismo que escribir menos por x menos 4, sin necesidad del número 1 que quede ahí específico. Y este símbolo menos que está aquí,
lo puedo poner enfrente de toda la fracción. Y ya puedo romper con ese paréntesis. A final de cuentas, este número negativo, ese menos que tengo aquí, me está diciendo el valor que tengas aquí, ahora el contrario, el negativo, entre este número que tienes aquí. Ah, pues sería lo mismo que primero hacer esta división y después de esa división multiplicarlo por un -1. Por eso yo puedo jugar con este símbolo, lo puedo dejar aquí o lo puedo dejar aquí enfrente. Y ya sea que yo deje mi respuesta así, o que la simplifique un poco más para que en el numerador yo no tenga que mi primer término sea el negativo. Y lo puedo hacer viceversa. Si yo tengo ese símbolo de aquí y lo quiero aplicar a estos, pues lo distribuyo para otra vez llegar a esta expresión. Profe, Amén. y para cuestiones del examen, ¿tenemos que llegar a la de factorización? A menos que te lo pida. Si el examen te lo pide, entonces sí. Y si no, con que lo dejes así, yo te las voy a marcar como buena. Ok, gracias, profe. Muy bien. Ok, vamos a hacer el número 3. ¿Qué vemos aquí? Ya no tenemos mismos denominadores. Bueno, más o menos. Son 3 fracciones. ¿Cuál de esas 3 fracciones sí tienen mismos denominadores? La primera y la última. Primera y tercera. La primera y la tercera. Ah, pues vamos a reordenar, porque al final de cuentas una suma sí es conmutativa. Es decir, 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. Entonces yo puedo reordenar la suma de estas fracciones. Si yo primero sumara esas dos, la primera fracción con la tercera fracción, pues el resultado no tendría por qué variar. Y dejo la segunda fracción hasta el último. Bien. Ok, bueno, vamos a sumar primero entonces esas dos fracciones. Ya sé que esto va a hacer que las primeras dos fracciones tengan el denominador común, x más 3, y simplemente sumo estos numeradores. Y lo sumo porque aquí yo tengo una suma. Entonces, 2 más x más 1. Y a todo esto después le voy a tener que sumar 3x más 1 sobre x más 2. ¿Cuánto me da 2 más x más 1 en el numerador de la primera fracción? ¿3 más X? 3 más x o x más 3 sobre, pues ese mismo denominador. X más 3 más 3x más 1 sobre x más 2. ¿Pero cuánto es x más 3 sobre x más 3? 1. 1. Aquí sí puedo simplificar. Y aguas, no es que esté yo simplificando esta x con esta x y este 3 con este 3 por separado, sino todo este número x más 3 resulta que es lo mismo que este número x más 3. Si x valiera 4, por ejemplo, pues 4 más 3 serían 7, y abajo 4 más 3 también serían 7, y 7 entre 7 pues sería 1. Entonces, independientemente del valor de x, yo no necesito conocer el valor de x como para decir que x más 3 entre x más 3, pues toda esta expresión va a ser simplemente 1, sin conocer el valor de x. Ah, pues entonces me queda que 1 más 3x más 1 sobre x más 2 es esta misma operación. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo sumar ese 1 a ese 3x más 1 sobre x más 2? Bueno, para empezar, esto tendría que ser una fracción. Bien, pero esa fracción realmente no me sirve así para sumar este número. Si este 1 fuera una fracción, entonces simplemente sería 1 sobre 1. Recuerden que cualquier número entero, al dividirlo entre 1, lo convertimos en fracción. Ya es una fracción, 1 entre 1, que a final de cuentas es 1. Pero tiene que ser el mismo denominador. Para que sea el mismo denominador, entonces, este denominador realmente tendría que ser x más 2.
esta fracción se queda igual. Ahora, ¿qué tendría que ir aquí en el numerador? De tal manera que todo este número sea igual a 1. X más 2. También x más 2 entre x más 2 es lo mismo que 1 entre 1 es lo mismo que este 1. Son expresiones equivalentes. Ahora sí puedo sumar esta fracción con esta fracción, sabiendo que el denominador común va a ser x más 2. Y ahora sí, x más 2 de la primera fracción más 3x más 1 de la segunda fracción. Y ahora sí los voy a poder agrupar. Tengo términos semejantes. Tengo esta x con este 3x y por otro lado tengo este 2 con este 1. Ah, pues una x más 3x, ¿cuántas x voy a tener? Voy a tener 4x. 2 más 1, pues es 3 sobre x más 2. Ya quedó. Ya no puedo simplificar más. Esa es la forma más simple de expresarlo. Ya quedó. Déjenme lo recorto. Y lo escribo. Profe, Mande. o sea que en ese procedimiento que cada vez que veamos el 1 entre 1 podamos escoger cualquier término que nos dé 1. Más te convenga. El que más te convenga. Así es. Cualquiera, pero que arriba y abajo sean exactamente la misma cantidad. Pudiste haber dicho x, pudiste haber dicho x cuadrada más 3 sobre x cuadrada más 3, si así te convenía. A final de cuentas, esos dos se dividen entre sí, se simplifican y te dan 1. Y es correcto. Muy bien. El número 4. Uy, se ve más feo. Pues sí y no. Hay varias formas de resolver esto. Recuerden, siempre y cuando nosotros utilicemos las propiedades de la aritmética y del álgebra correctamente, no tendríamos por qué fallar. Si yo tuviera, por ejemplo, menos 3 menos 4, pues eso es bastante fácil, ¿no? Menos 3 menos 4, ¿cuánto me va a dar? Pues menos 7. ¿Qué pasaría si yo factorizo un menos 1 de esta expresión en lugar de hacerlo directamente? Ah, pues esto sería menos y adentro me quedaría 3 más 4. ¿Por qué? Porque este menos, o más bien este menos por este menos por este 3, pues va a dar menos 3. Y este menos por este 4, pues va a dar menos 4. Ah, pues es exactamente lo mismo. Y si yo primero resuelvo esa suma, 3 más 4, pues eso me va a dar 7. Y menos por este 7, pues también me va a dar menos 7. A veces es un poco más fácil si nosotros factorizamos ese signo. En este caso, por ejemplo, que ambas fracciones son negativas, tengo esta fracción negativa y esta fracción negativa, pues a veces es un poco más fácil si yo factorizo ese signo. Si yo lo factorizo, entonces me quedaría adentro x más 1 sobre x más 2, la primera fracción, pero ahora positiva, y la segunda fracción, pero también positiva, más 2x más 1 sobre x más 2. Entonces, primero resuelvo lo que tengo dentro de ese signo de agrupación o de este corchete. Eso es bastante sencillo de resolver. Dejo ese signo. Como yo veo que ambos tienen el mismo denominador, pues yo puedo tener un solo denominador que se llama x más 2. Y ahora voy a tener entonces x más 1 más 2x más 1. Tengo términos semejantes, sí. Tengo aquí x y aquí 2x. Y por otro lado tengo este más 1 y este más 1. 2x o una x más 2x, pues eso me va a quedar como 3x. Más, tengo ese 1 más 1, pues más 2. Todo esto dividido entre x más 2. Bien. Ahora, como ya nada más tengo una sola fracción y un símbolo que le antecede, pues puedo simplemente romper estos corchetes y que me quede menos esa fracción. Y ahí queda.
Esa es una forma de resolverlo. ¿Cuál va a ser la otra forma de resolverlo? Bueno, que no factorice este signo como lo hice aquí, sino que simplemente lo que voy a tener que hacer es que este signo de menos lo voy a tener que distribuir entre ambos términos de aquí. Y este símbolo también lo voy a tener que distribuir entre ambos símbolos de acá. De hecho, vamos a copiarla. Vamos a llevarla para acá. Para que veamos a qué nos referimos. ¿Ok? Entonces, este símbolo de menos a ambos y este símbolo de menos a ambos. Ahora sí. Entonces me queda menos x, menos 1. ¿Por qué? Porque este es menos por x, menos x. Y luego menos por 1, pues menos 1. Y ya me deshice de ese signo negativo. X más 2. Bien. Me deshice de ese signo negativo, ya no está, ya no existe. Ahora ya tengo toda esta fracción, pero esta fracción ya es positiva. Ahora vamos a distribuir ese signo aquí también. Entonces me va a quedar menos por 2x, menos 2x y menos por 1, menos 1 sobre x más 2. Bien, ¿y ahora qué símbolo va aquí? Más. Ahora va un símbolo más. ¿Por qué? Porque esta fracción ya es positiva. Esta también ya es positiva, pero normalmente no escribimos el signo más a nuestro primer término. Con esto es más que suficiente. A la hora que yo distribuí este signo negativo, ya me deshice de él. Por lo tanto, toda esta fracción es positiva. Y a final de cuentas, lo que estoy haciendo al restar números, recuerden que una resta es una suma de números negativos, pero este número ya no es un negativo. Ya es un número positivo, entonces estoy juntando esto con esto, pues les estoy sumando. Bien, ok, ya tengo entonces dos fracciones que están sumándose y que tienen el mismo denominador. Luego entonces yo aplico ese mismo denominador y me queda x más 2. Y en los numeradores, pues yo tengo menos x, menos 1, y a esto le voy a sumar un 2x, pero es negativo, pues entonces restarlo. Y un menos 1, que también es negativo. Agrupo términos semejantes y esto me queda menos x, menos 2x, menos x, menos 2x, pues yo tengo 3x negativas. Y luego, menos 1 y menos 1, pues yo tengo menos 2 sobre x más 2. Y ahí quedó. Oiga, profe, pero pues es que aquí, pues no, como que no, sí, pero como que están los signos diferentes. ¿Qué puedo hacer para que esta respuesta se parezca a esta? Factorizar los signos. Factorizarlos. Exactamente. En el numerador factorizo un negativo y esto me da 3x más 2 sobre x más 2. Y recuerdan que habíamos dicho que ese símbolo que está aquí adelantado a todo este numerador, pues es lo mismo a que simplemente lo bajara y ahora sí ya se parece a lo que tengo acá. Y es exactamente lo mismo. Bien. Ok. Profe, en el primer paso, bueno, en la primera resolución, cuando factorizamos el signo y sacamos el signo negativo, automáticamente los signos de adentro se vuelven positivos. Sí, porque originalmente ambos eran negativos. Entonces, al sacar este signo de ambos términos, entonces hace que ambos sean positivos. Pero si esto hubiera sido, por ejemplo, que esto hubiera sido algo así, hacer menos x más 1 sobre x más 2, más 2x más 1 sobre x más 2, y quisieras tú factorizar un signo negativo aquí, eso hace que esta fracción ahora sea positiva, mira, aquí está dentro positiva, pero esta que es positiva ahora tendría que ser Negativa. negativa. Entonces, Ok. entonces es como si hiciera una tipo multiplicación. Exactamente. Una factorización es como una multiplicación, pero hacia atrás. No es una división. Bueno, es que sí es como una división, pero es una multiplicación hacia atrás.
Ok, está bien, gracias. Ok, antes de resolver el número 5 y el número 6, que ya no nos va a dar tiempo, lo que quiero es que recordemos cómo encontrar el mínimo común múltiplo. Yo puedo sumar un medio más un cuarto. Y esto, lo que me decían en la secundaria o en la primaria, pues multiplica los de abajo. 4 por 2, pues esto es 8 y después multiplicas cruzado. 1 por 4 sería 4 y 1 por 2 serían 2. Después 4 más 2 son 6. Pues esto es 6 octavos. Oye, pero pues es que esto todavía lo puedes simplificar. Si le sacas mitad a cada uno de esos términos, esto te quedaría como 3 cuartos. Ok. Pero es mucho más fácil si nosotros primero encontramos el mínimo común múltiplo de cada expresión, de cada denominador. Los múltiplos de 2, pues es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etc. Los múltiplos de 4, 4, 8, 12, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de todos esos que son múltiplos, ¿cuál es el que tiene el mínimo en común? Pues el 4 y el 4. Pues ese es el mínimo común múltiplo que vamos a utilizar para ambas fracciones. El 1/2 y el 1/4 ahora los vamos a expresar como dos fracciones, pero que tengan como denominador el mínimo común múltiplo de ambos. Y hago esta pregunta. ¿Qué le hice a este 2 para que se convirtiera a 4? Pues lo multipliqué por 2. Pues también el numerador multiplícalo por 2. Y 1 por 2, pues es 2. Pues 1/2 es lo mismo que 2/4. Es exactamente la misma fracción. Ahora, ¿qué le hice a ese 4 para que se convirtiera a 4? Pues no le hice nada, o lo multipliqué por 1. Pues arriba también multiplico por 1 y 1 por 1 es 1. Pues 1/4 es lo mismo que 1/4. Y ahora tengo entonces esas fracciones en términos de cuartos, en lugar de términos de medio y cuarto. 2/4 más 1/4, ¿cuántos cuartos tengo? Pues 3/4. Y miren cómo tengo el mismo resultado. Pues ese es el mismo principio que vamos a utilizar para sumar fracciones algebraicas que tengan denominadores distintos. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de las partes numéricas y también de las partes literales. Pero eso ya lo vamos a hacer mañana. Entonces, a partir de mañana vamos a retomar y vamos a hacer el 5 y vamos a hacer el 6. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas? Muy bien, pues hasta aquí llegó nuestra sesión, muchachos, y nos vemos el día de mañana. Que descansen. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Frida. Una vez que ya sacas el mínimo común múltiplo de ese ejercicio, ¿las X cómo quedan? ¿Quedan igual? Tienes que sacar el mínimo de las X. Y como todas son X. X. Ok, sí. Y en ese caso también podríamos aplicar cómo se hacen las fracciones normales, que sacas el mínimo común múltiplo y divides entre 3 y multiplicas por 2. Es que, bueno, yo luego hago las fracciones seguidas así, las que son de sumas, pero saco el mínimo común múltiplo, en este caso creo sería 12, y 12x sería, lo multiplicaría por 3, lo dividiría entre 3, que sería 4. Entre 3X. Entre 3x, que sería 4, y después por 2, que sería 8a. Por 2A, que sería 8A. Ajá. Exactamente. Así. Ok, vale. Así lo puedes hacer. Gracias. Muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. A ver.